Bueno, la fe también es un proceso, es decir, la fe es como un caminar, como un camino que tiene momentos mejores y momentos peores, momentos de más luz y momentos de sombras o de oscuridad. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos mantengamos firmes en la fe también cuando se nos aparezca como más débil, cuando descubramos que no estamos con tanta fe como en otros momentos, pero que sepamos perseverar, que sepamos que es así y que va a suceder. Bueno, te pedimos que no suceda, porque a todos nos gusta ser firmes en lo que ya tenemos y nunca pensar que lo que tenemos se nos está debilitando o hay... Pero bueno, ya sabemos, de paso nos recordamos todos que puede sucedernos. Y por eso tenemos que estar siempre en guardia y en cuidado. Y por de pronto el primer modo de estar en guardia es decir, atenti, sabe que en algún momento podría sucederte este modo de vivir de fe, supone vivir en camino. Y en el camino pasa de todo. También supone una respuesta. Dijimos don, proceso, camino, respuesta. Te decíamos hace un momento, ¿no? Antes, que es un ir hacia. La fe también es un ir hacia Dios. Un ir hacia significa yo quiero, yo decido. Estuve estos últimos días en una convivencia para sacerdotes. Había sacerdotes de muchos lugares, había en concreto uno paraguayo que como estudió en Roma, le gustaba, muy gracioso, divertido. Le gustaba decir algunas expresiones en italiano y entonces se llama Amancio, eccomi, decía eccomi en italiano, acá estoy, ¿qué pasa? ¿Quién me llama? ¿No? Jesús, que cuando escuchemos que nos llamás, te respondamos, que siempre estemos dispuestos a responderte que sí, que nos demos cuenta que la vida supone un encadenado de respuestas. Ayúdame a decirte siempre que sí y que así viva la fe, viva de fe. Y por lo tanto viva confiando. Entonces también la fe supone una confianza que nos sostiene, ¿no? En la que nos vamos alimentando y retroalimentando, ¿verdad? Y una fuerza, en definitiva, que nos mueve. Bueno, la fe nos surge, en definitiva, también cuando nos damos cuenta de nuestra pequeñez, cuando percibimos que estamos limitados. Los hombres que Jesús encontraba en su tiempo, como los de hoy en día, como nosotros, somos todos limitados. Tal vez en ese momento el hombre tenía más conciencia de su limitación y tal vez hoy a los seres humanos les cuesta más creer. Bueno, también les costó creer a aquellos, y solo unos pocos terminaron creyendo en Jesús y los demás lo terminaron matando, ¿no? Y riéndose de él y burlándose. Pero bueno, en definitiva, porque tanto ayer como hoy somos conscientes de que necesitamos. El paralítico estaba necesitado, quería caminar, no podía caminar. Y los amigos del paralítico seguramente lo habrían llevado a los médicos de la época, que no pudieron resolver. Bueno, aquí en el hospital traen gente al médico y muchas veces se resuelve, gracias a Dios, pero otras veces no. Tal vez porque muchas veces se resuelven las cosas desde el punto de vista humano, material o de la salud, es que podemos llegar a creernos que podemos solos, ¿no? Y eso es mentira. Al final uno llega a un momento en que dice, bueno, mira, ya no se puede. Necesitamos aceptar que no podemos y tener fe en ese que está más allá, que está por encima de nuestra limitación. O sea, la fe surge, te insisto, entonces cuando nos vemos poca cosa, cuando tocamos nuestra debilidad, cuando nos
percibimos que Dios es más grande y necesitamos de su grandeza, y entonces aceptamos que estamos llamados a Él. En la antigua alianza, o sea, antes de que viniera Jesús, Dios, ese ser superior, siempre aparecía bajo el halo del misterio. Y tenía fe en Él, bueno, y tuvo fe sobre todo el pueblo de Israel, frente a los signos impresionantes pero misteriosos que Dios les fue mostrando a los patriarcas, uno a uno, a los profetas, paso a paso. Y nosotros, en nuestra era, desde que Dios se hace hombre, desde que el Hijo Eterno hecho carne en Jesús entra en la historia, ya el misterio, bueno, sigue siendo misterio, ¿no? Porque que con solo su palabra pudiera hacer caminar a un paralítico no es poca cosa. Pero también es enterarse o darse cuenta, o mejor dicho, es ver algo que está sucediendo ahí delante de los ojos, ¿no? El fuego ardiente también sucedía delante de los ojos, pero a Jesús hablaba, a Jesús lo podían tocar. No era solo un fuego desde el que se escuchaba una voz, ¿no? O un viento en el que se manifestaba Dios. Y así los hechos del Antiguo Testamento. Jesús, en cambio, suponía verlo, oírlo, tocarlo y comprobar que tenía el poder de dominar tantas cosas, las enfermedades, el clima, las tempestades, los vientos, los demonios. Bueno, Señor, que no neguemos nuestra debilidad para que podamos confiar y creer más en vos. Que descubramos tu grandeza una y otra vez. Que aceptemos con fe humana lo que nos han transmitido, tus milagros, que no hemos visto, pero que también aceptemos los milagros que sí vemos hoy en día. Vemos todos los días milagros, gente que se convierten, cosas que no entendemos por qué suceden así, y también otros milagros que seguís haciendo, que nos muevan a creer en vos, que la experiencia de nuestra pequeñez y nuestra debilidad y la experiencia de tu grandeza nos lleve a decir creo y quiero vivir de creer, que no es irracional, sino que al contrario, yo me atrevería a decirte, y con esto ya voy cerrando esta primera meditación, que no hay cosa más racional que la fe. No hay cosa más razonable que creer en tu bondad, en tu poder, teniendo tantas pruebas. Y que no hay cosa más racional que anteponer tus pruebas a las no pruebas de los hombres, a las no pruebas nuestras, cuando se nos queman todos los papeles que pensábamos que teníamos y que controlábamos todo. Esa ciencia que sigue siendo falible y que en profundidad la filosofía nos enseña que seguirá siendo falible siempre, porque es una característica propia de la ciencia misma, el que un conocimiento va siendo superado por el conocimiento que vendrá después y que por lo tanto demuestra que en realidad no era toda la verdad. Nosotros, Jesús, sabemos que el que es toda la verdad y es todo el poder y que supera cualquier poder humano y cualquier ciencia, sos vos. Bueno, Madre Santa, que sos la primera de los creyentes, la reina de todos los creyentes, ayúdanos a comprendiendo qué es este fenómeno de la fe en tu Hijo, en tu Padre, en tu Esposo, el Dios Espíritu Santo, nos lleves de la mano a creer cada día más y por lo tanto a seguir por el camino que nos ha enseñado tu Hijo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.